¿De dónde proviene? A ver, buenas tardes. Por favor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Cristian Mejía. ¿Qué edad tenía usted en la crisis del 99? Tenía 25 años. ¿Y cuál era su ocupación al momento de la crisis del 99? Oficial de la Armada, comandante de una unidad de superficie. Ya. Al inicio de la crisis del 99, ¿cómo cambió su forma de utilizar y gastar su dinero? Bueno, es bastante interesante porque inicialmente hablábamos de millones de sucres. Entonces decíamos 5 millones, 10 millones, 25 millones. Y cuando se dio la dolarización se cambió a 25.000 sucres, equivalían a $1. Por lo tanto ya podíamos hablar por fin en números enteros. Hablamos de $1, de 2, de 5, de $10. Todo fue más fácil, inclusive para calcular, inclusive para hacer transacciones. Eran números enteros y era más fácil. Ya no hablábamos de millones, que confunde, sino de números bajos menores a 2 dígitos. Claro, ¿y eso cambió de alguna manera la forma en la que utilizaba su dinero? Claro, se hacía más fácil. Sin embargo, aún teníamos la costumbre de transformar siempre los dólares. Decíamos, me voy a gastar 5, y transformamos, decíamos que eran 5 por 25, 125 millones en ese entonces. Ok. ¿Qué medida tuvo que tomar para adaptarse a la crisis en ese momento? Bueno, la crisis no nos afectó realmente a todo el universo del ecuatoriano, eso hay que aclarar. La crisis afectó inicialmente a las personas que tenían mayormente, que estaban endeudados, o sea, tenían préstamos en cooperativas, en bancos o negocios en que los habían facilitado dinero para emprender. Y estas personas se vieron perjudicadas porque las deudas se transformaban a dólares. Entonces podían haberse transformado a $1 a 1 millón de sucres por $1, o a 10 millones, perdón, a mil sucres por $1. En cambio se transformaba a 25.000. Entonces en esa proporción subió, y si tú tenías una deuda, prácticamente se multiplicó por 5 esa deuda, porque la equivalencia inicial era de 5.000 sucres, $1. Y al otro día, de un día para otro, se transformó a 25.000 sucres, $1. O sea, se quintuplicó las deudas. En cambio, las personas que recibían dólares del exterior, porque habían exportadores o gente que vendía en el exterior sus productos, los comerciantes se vieron muy beneficiados, porque todos esos dólares valían ahora más millones antes del cambio. Y por último, los que no teníamos ningún tipo de negocio, sino simplemente una relación laboral de dependencia, en este caso mío, con el Estado, recibía mi sueldo, pero ya en dólares. Entonces era muy poco, y uno tenía la impresión de que al no ganar tantos millones, era muy poco lo que se tenía. Ok. ¿Siente que la dolarización ayudó a aliviar la crisis vivida en esos años? Sí, totalmente. Desde que se cambió la dolarización, en esa decisión que no fue realmente pensada, sino que fuimos llevados por las malas decisiones económicas de ese gobierno de ese entonces a cambiar a dolarización. Pensábamos que el país iba a ir a la quiebra y realmente ya iba a desaparecer. Pero sin embargo este cambio fue bueno, y la gente empezó a comercializar en dólares y ya iban cogiendo experticia en eso. Y realmente fue positiva, y ya han pasado 25 años y vemos que hay un desarrollo mucho mejor como país, a diferencia ya en comparación del Perú, de la Argentina y de otros países que mantuvieron su misma moneda y que siguen en ese mismo problema de seguir imprimiendo billetes para para mejorar o estabilizar su economía. Y al momento que ya hubo la dolarización y ya se normalizó, digamos, el uso del dólar, ¿cambió su manera de utilizar y gastar su dinero, de alguna manera comparando con el sucre? Claro, sí, o sea, simplemente cambió la forma de percibir las cosas, porque ya no hablabas de millones de dólares, por ejemplo, para comprar un carro era mucho, sino ya de miles en dólares, miles, cientos, y uno sabía que con eso puede vivir. Sin embargo, con el transcurso de tiempo ha seguido aumentando la inflación y las cosas cuestan caro aún, en comparación con el país que es el dueño de la moneda, que es los Estados Unidos. Ya. Y comparando la crisis del 99 con la crisis actual causada por la pandemia, ¿cuál es la que sintió que tuvo más efecto en un nivel económico en su persona? O sea, personalmente, ¿cuál le afectó más? En relación a mi persona no me afectó ninguna de las dos, pero
porque yo digo que no soy un empresario, ¿no es cierto? No estoy en el sistema externo de negocios. Percibo un sueldo y ese es un sueldo que se va subiendo con el tiempo, que me paga el Estado. Sin embargo, mi esposa y las personas muy cercanas que conozco sufrieron más en el tema del cambio de moneda, más que en la pandemia, porque en el cambio de moneda la gente se quedó endeudada. Todo el mundo, si ustedes hacen una entrevista o una encuesta, del 100% de unas 100 personas, siquiera unas 90 tienen préstamos. Entonces, al tener préstamos y todo se cambió de dólares, la deuda aumentó. ¿Siente usted que los índices de delincuencia fueron más altos en la crisis del 99 que en la crisis actual? No creo que los índices de delincuencia han subido notablemente, y en la crisis actual han sido mucho mayor, porque la gente que tenía los negocios, por ejemplo, buses escolares, escuelas, los mismos taxis y todos los que no pudieron trabajar, que trabajaban afuera de sus casas con el movimiento de las personas o de la carga, al eliminarse, al quedar todos guardados en la pandemia, perdieron sus plazas de trabajo, sobre todo los buses escolares. Yo recuerdo muy bien que no podían ni siquiera, como no había colegios, no tenían una fuente de ingresos, y tenían el bus que seguía consumiendo y daba gastos. Entonces sí, de ahí nacen los problemas delincuenciales que existen ahora, y también con el advenimiento del narcotráfico al país y los carteles y las mafias que ahora están atacando al país, que son prácticamente todos estos grupos delincuenciales, los choneros, los tiguerones, y en fin, todas estas bandas delincuenciales que están dividiéndose entre ellos del país. ¿Considera que alguna de las crisis que sufrió el Ecuador en el gobierno hubo un buen manejo para afrontarlas? En las crisis podemos decir que en la de la dolarización no fue un manejo planificado ni se hizo con buena intención, sino que es la única y última medida que se tuvo antes de que nos vayamos a la hecatombe. Y en la crisis de la pandemia, en el inicio no se supo nada, no podíamos manejarla, el gobierno de Lenín Moreno no la pudo manejar en realidad. Ya después, con un poco más de experticia, con asesoramiento internacional, el gobierno del presidente Lasso y el equipo de trabajo nuevo lograron mejorar, lograron vacunar a tiempo a toda la gente, y eso ha ayudado a que la economía por lo menos se estabilice y se mantengan los puestos de trabajo y la gente salga a trabajar. ¿Cómo cambió su forma de afrontar la crisis entre la del 99 y la crisis actual? Bueno, la forma de afrontar la crisis en el 99 simplemente cambió en la denominación de la moneda y en el uso de la misma, en acostumbrarse al uso, pero no tanto en algún aspecto más importante. Pero en la crisis de la pandemia sí, tocaba quedarse encerrado en la casa, tocaba consumir o salir a comprar las cosas en el campo, como me pasó a mí, los productos del campo que eran mucho más baratos, y abastecernos, porque podía haber momentos en los que no había abastecimiento de comida. Entonces sí fue un poco más difícil la crisis de la pandemia. Listo, muchísimas gracias.